Bien, entonces, clase de repaso, previo al examen. Así que vamos a repasar este tema que es ¿qué pasa si estamos con modelos lineales generales? Básicamente lo que vimos en el curso ANOVA y regresión, si estamos en alguno de estos trabajos y no se cumple uno de los supuestos, que era el de la homogeneidad de varianzas, o sea, homoceasticidad. ¿Qué pasa si eso no ocurre? ¿Mm? Y vimos unas técnicas para mejorarlo, para resolver eso. Vamos a repasar rápido la teórica, la voy pasando rápido y si tienen dudas me van avisando y vamos viendo más en detalle. Bien, les cuento, repasamos rápido el ejemplo con el que estuvimos trabajando. Tenemos ratas capturadas en distintos ambientes en la ciudad, son 4 ambientes, espacios verdes, barrios residenciales, barrios carenciados y la costa del riachuelo. Capturamos esas ratas a lo largo de la ciudad, en esos 4 ambientes, y queremos ver si la rata es buena indicadora de nivel de contaminación ambiental. Básicamente es, si en los ambientes que sabemos que tienen más plomo, las ratas, más plomo disponible en el ambiente, las ratas reflejan eso a partir de acumular más plomo en sus huesos. Acuérdense que el plomo compite con el calcio y se acumula en huesos. Dentro de ese proceso, la primera aproximación que hacemos es la cantidad de plomo que tienen las ratas varía según el ambiente, porque si ya en todos los ambientes la cantidad de plomo que tienen las ratas es la misma, ya no es buen candidato como bioindicador de contaminación ambiental. Entonces, tenemos datos de 143 ratas, a las cuales calculamos la cantidad de plomo en fémur, y están acá tenemos los datos de plomo, y acá tenemos el ambiente en el que está. Estos son 143 individuos. Esto lo pasamos rápido, básicamente lo que queremos modelar es la cantidad de plomo que tienen las ratas en los huesos, y vamos a tratar de ver por qué cambia esa cantidad de plomo en función del ambiente. En función de lo que vimos antes, la variable de respuesta de qué tipo es, para repasar lo que vimos en la clase pasada sobre qué modelo debería ser. Ya sabemos cuál es este, pero vamos a hacer el ejercicio. La variable de respuesta, que es la cantidad de plomo, la concentración de plomo. ¿Qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa, quali? ¿Qué dicen? Cuantitativo. Es cuantitativa. ¿Fijé los niveles yo como investigador o dejé que siga un proceso? Es lo que llamamos aleatorio. ¿Dejamos que siga un proceso? ¿La llamamos aleatorio o fija esta? Aleatorio. Bien, es una variable aleatoria, cuantitativa. Y voy a tratar de describir por qué cambia la concentración de plomo en función del ambiente. Y que teníamos los parques, barrios residenciales, barrios carenciados y riachuelos. ¿Qué tipo de variable es esta? Cualitativo. Cualitativa. Fija. 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 ¿Por qué? Porque yo elegí estos ambientes, no fueron elegidos por un proceso aleatorio. A ver, ¿cómo sería un proceso aleatorio acá? Hay 5.000 ambientes distintos y por azar elijo 4. Entonces ahí sí sería como que esos 4 son representativos de los 5.000 ambientes que hay. Y acá no es así. Acá me interesan los parques, los barrios residenciales, los barrios carenciados y la costa del riachuelo. Son esos 4 ambientes. No fueron elegidos al azar, fueron definidos por el investigador. Así que esto es fijo. Entonces tengo una variable quanti explicada en función de una quali fija. ¿Qué es esto? ANOVA. El factor. ANOVA DCA, y como tengo una sola quali, es una ANOVA de un factor. Factor. Bien, ahí estamos con este esquema que vimos la clase pasada. Entonces, este es el modelo para una ANOVA de un factor. La variable respuesta va a estar explicada por la cantidad de plomo que tienen las ratas en promedio. De vuelta, acá, ahora que ya están un poco más finos, no es la cantidad de plomo que tienen las ratas en el ambiente, porque técnicamente no deberían tener plomo en el ambiente. Esto sería una población donde tengo individuos de los 4 ambientes. Es un promedio de una población promedio donde tengo individuos de los 4 ambientes en las proporciones que están en la muestra.
Por lo tanto, ese valor es un valor abstracto, ¿sí? Uno dice es la cantidad de plomo media de la población, pero técnicamente para que sea correcto sería de una población donde están estos 4 ambientes representados de la misma forma que está la muestra. No importa, es la media de la población. Y acá va a estar el efecto del ambiente. Voy a tener un alfa de los parques, un alfa de los barrios residenciales, otro de los carenciados y otro del riachuelo. Tengo 4 alfas, los 4 efectos. Y acá voy a tener el épsilon, la variación aleatoria de cada rata de cada ambiente. Y nuestro supuesto es los residuos, los errores aleatorios son independientes y que sigue una distribución normal con medias y una varianza que es constante. Hay una única varianza para describir a esa población de residuos, de errores. Estos épsilon son los errores a nivel poblacional y estos son los residuos que salen de la muestra. Yo voy a tener 143 residuos. Con esos 143 tengo que saber qué le pasa a los infinitos épsilons. Bien, empezamos a mirar los datos. Acá tengo los distintos ambientes, barrios carenciados, espacios verdes, que son los parques, residencial y riachuelo, y vemos que ahí están los N, esto es desbalanceado, pero vemos que las medias cambian, cada uno tiene medias distintas, sobre todo acá, 2,65, 4,63, esta es como casi el doble. Pero cuando empiezo a mirar los desvíos estándar, también veo diferencias. Acá es 0,91, 0,59 y acá 1,41. Bastante más grande. Gráficamente, el box plot, vemos que el que tiene media chica, el que tiene valores chicos de plomo, también tiene varianzas chicas. Y este que tiene valores más grandes, tiene varianzas más grandes. Eso es lo que se ve en la relación entre la media y la varianza. A medida que aumenta la media, aumenta la varianza. En los 4 ambientes que estoy estudiando. Mal presagio. Mal presagio porque la NOVA clásico dice que el tratamiento puede afectar a la media, pero no debería afectar a la varianza. Por lo tanto, eso deberían ser procesos independientes. Analizamos estos datos con un modelo que puede ser AOB, LM, plomo en función del ambiente. Hacemos la F, pero tenemos que mirar los supuestos. Cuando vamos a mirar los supuestos, el gráfico de residuos versus los predichos, nos da que predichos chicos, residuos homogéneos. Predichos grandes, residuos heterogéneos. Y se ve el clásico embudo. Y encima, para colmo, tenemos así como grupos de datos que se alejan, no es aleatoriamente como se alejan. Los chiquitos se alejan de la recta y los grandes se alejan de la recta. Eso parece haber algún proceso ahí. Así que estos supuestos no se cumplen. Si hacen la prueba de Leven, le da significativa. Repasemos, la prueba de Leven tiene una hipótesis nula, donde la varianza del ambiente espacios verdes es igual a la varianza en barrios carenciados, igual así, igual a una varianza general. Este p-valor nos indica que rechazamos esta hipótesis nula. Las varianzas no son homogéneas. Estamos en problemas. Bien. Este p-valor, este de acá, no es confiable. Porque no se cumplen los supuestos. Básicamente, el principal problema de acá es que nosotros vamos a usar, y mucho, este numerito, que es el cuadrado medio residual, la varianza residual. Es la medida del ruido del sistema. Ese lo usamos para calcular esta F, es decir, calcular este p-valor, y después lo usamos en los contrastes, como cuadrado medio residual para los Tukey o los ortogonales, todos los que hagan dependen de ese número. Ese número es una varianza promedio, pero tengo sitios donde la varianza es menor
y sitios donde la varianza es mayor. Entonces, ese valor en sí no representa a nadie. Acá hacíamos exactamente lo mismo, pero usando máxima verosimilitud. Cambiamos el método de estimación. De cuadrados mínimos pasamos a máxima verosimilitud, pero seguimos haciendo una ANOVA clásico. Y los problemas son exactamente los mismos. No cambia nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos problema de homocedasticidad. Bueno, esto lo voy a pasar. ¿Cuáles son las causas de la heterocedasticidad? Después revisen el video. ¿Cómo detectarla? Ya a esta altura lo manejan bien. Los gráficos de residuos versus predichos. La prueba de Leven. Y entonces aparecen... Primero que vamos a hacer es cambiar la forma de estimar los residuos. Repasemos rápidamente esto. ¿Qué era un residuo? El residuo es el valor observado de un sujeto al cual le resto el valor predicho por el modelo. Si es una regresión, es el valor predicho por la recta. Si es una ANOVA, es la media del grupo, lo que predice la ANOVA. Entonces, este residuo me dice si ese individuo está por encima o por debajo de lo esperado. Lo esperado por las condiciones experimentales que yo le apliqué. Puede ser valor negativo o valor positivo. La media de los residuos va a ser 0. Genial. Esa es la forma clásica. Pero esto tiene unidades. Porque si esto es en cantidad de plomos, esto es partes por millón o partes por billón, no me acuerdo en qué estaba esto, menos partes por billón, el resultado va a estar en partes por billón. Cuando vamos a modelar varianzas, vamos a tener que pasar a los residuos estandarizados. ¿Qué es el residuo estandarizado? El mismo residuo que habíamos antes, esta parte es igual, pero lo vamos a dividir por el desvío estándar que tienen mis datos, mis residuos. Y este desvío estándar es la varianza, la raíz de la varianza, o sea, desvío estándar, que si el sistema es homocedástico, eso lo saco del cuadrado medio del error, así que voy a tener la raíz del cuadrado medio del error pondría ahí, y a todos los residuos lo divido por una constante. Si el sistema es homocedástico. Por lo tanto, ver estos residuos o ver estos no cambian, solo cambia la escala. Uno está en unidades de la variable respuesta y el otro está sin unidades. Entonces, si yo tengo un residuo estandarizado de un sujeto que me da más 1,5, si es el dato estandarizado, quiere decir que ese individuo está un desvío estándar 0,5 por encima de la media. Si me da menos 2, quiere decir que el individuo está 2 desvíos estándar por debajo de la media. Bien. Lo interesante es que eso es para un sistema homocedástico. Para un sistema donde no se cumple la homogeneidad de las varianzas, es decir, un sistema heterocedástico, yo puedo modelar y puedo poner acá, a esta varianza, multiplicarla por una función que ajuste, que cambie, depende del grado de heterocedasticidad que tienen los datos. Así que acá es donde vamos a generar el modelado de las varianzas. Ahí donde va a impactar el modelado que yo hago. ¿Qué funciones de varianza vamos a tener? Entonces, la varianza de los epsilon normalmente era única en el anterior. Ahora va a ser esa misma varianza pero multiplicada por algo, por una función. Y esa función puede tener uno o varios de estas cosas. La varianza la puedo multiplicar por la media o la esperanza de la misma variable de respuesta, es decir, por el valor predicho. Entonces, puedo hacer acá que la varianza sea más grande cuando los valores predichos sean mayores, o puedo hacer que la varianza sea más chica cuando los valores predichos son más chicos. Y ahí resolveríamos el problema que tenemos que, a medida que aumentan los predichos, aumentan la varianza. Con eso resolvemos el tema del embudo, por ejemplo. O podemos poner una covariable, una variable externa que entra al modelo a corregir o modelar las varianzas.
Y después van a aparecer estos delta, que son parámetros. Parámetros que van a modular la relación entre esta varianza y lo que yo ponga acá. Si es una covariable, si es la medida de los grupos, lo que sea. Vamos a ver las opciones que vimos. Esta es la primera de las opciones que vimos. Es la función que se llama variden. Es la más simple de todas. No sé si está entrando este ruido, pero están taladrando algo cerca. Básicamente, lo que decimos es que los residuos siguen una distribución normal, con una media de 0, pero la varianza, ahora aparece esta sub i. Básicamente me está diciendo, estimame una varianza para cada grupo. Y el grupo lo defino yo. Yo defino los grupos que quiero que calcule varianza. Puedo decirle, estimame 2 varianzas, aquel grupo y este, estimame 5 varianzas, eso lo deciden ustedes. En general, si estoy en una ANOVA, uso los mismos grupos que tengo en el ANOVA, pero no es obligatorio. Voy rápido, vamos directo, después vemos las otras, al ejemplo de variden. Acá están los datos, acá está la base de datos, perdón, y generé este modelo 3. Recuerden la forma de incorporar la función variden al modelo es, la función que van a usar es GLS. La función GLS que está en el paquete NLME. El paquete es NLME. Función GLS, el plomo en función del ambiente, ANOVA de un factor, pero aparece un weights. Y le van a decir que van a ponderar, le van a dar pesos distintos, van a modelar las varianzas con este weight. La función que van a usar es la variden, es decir, estimame una varianza para cada grupo, y le tengo que decir cuáles son los grupos. Y con este form, 1 barra ambiente, le digo los grupos que quiero que le calcule varianzas distintas. Básicamente, al poner ambiente acá, le digo calculame una varianza para cada ambiente. ¿Queda claro? Si es una ANOVA de un factor, lo más lógico, lo natural, es el ambiente está acá, de vuelta aparezca acá. Es lo natural. Es lo que les recomiendo que hagan en el examen. Si van a modelar con variden, si una ANOVA y van a modelar con variden, el mismo factor aparece en los dos lugares, viendo cómo afecta la media y cómo afecta la varianza. Pero no están obligados a que sea esa, no es la única opción que tienen de variden. Ustedes pueden generar los grupos que se les ocurra. Recuerden que variden tiene un costo. Por cada ambiente extra que va sumando más parámetros para estimar. Entonces, si ustedes tienen muchos ambientes, acá hay 5, eran 4, perdón, pero supongan que tienen 10 ambientes distintos, hacer un variden con 10 ambientes es muy, muy costoso. Les va a consumir muchos grados de libertad y van a tener que tener muchos datos para respaldar eso. Entonces, lo que se suele hacer es armar grupos de ambientes. Igual, de vuelta, perdón, hago una aclaración. Esto no para el parcial, ¿sí? Para el parcial, ustedes lo dejan así, está todo bien. Les estoy dando alguna ayuda si están trabajando con datos y tienen un nuevo factor con muchos niveles. Ustedes pueden armar grupos y dicen los ambientes de la zona norte tienen una varianza y los ambientes de la zona sur tienen otra varianza. Entonces arman un grupo distinto acá. Todos los que están en la zona norte le ponen una letra N. A todas las muestras tomadas de la zona sur le ponen una letra S. Y acá le dicen estimar una varianza distinta para la zona norte que para la zona sur. Nada, se puede hacer. Cierro paréntesis, volvemos a formato parcial. Formato parcial, tienen que poner una variable cualitativa acá, usan la misma que usaban para la ANOVA. Bien, veamos lo que dice acá. El modelo 3, le escribí modelo 3, le di run, y me dice, están estimando los parámetros por Remble. Eso es máxima verosimilitud restringida. Recuerden, repasen la clase de máxima verosimilitud. Acá está el logaritmo de la máxima verosimilitud, no lo vamos a usar. Lo que me interesa que veamos es esto.
Bien, ¿qué es lo que va a hacer? Yo tendría que estimar una varianza residual y le estoy diciendo al modelo, con esto, el Varident, estimame una varianza para espacios verdes, una varianza para barrios carenciados, otra para barrios residenciales y otra para riachuelo. Varianza, ¿sí? Por lo tanto, este modelo, así como está, debería estimar la 1, 2, 3, 4, 5. 5 varianzas. Para ahorrar un grado de libertad, y no estimar 5 parámetros, sino estimar uno menos, lo que va a hacer es, cuando tiene que estimar la varianza residual, la del error, la que sería el cuadrado medio residual de una nova, no va a estimar una varianza promedio, que es lo que haría el cuadrado medio del error, sino que va a estimar, agarrar uno de los ambientes, y va a estimar la varianza de ese ambiente. Y este que está acá, es la varianza de espacios verdes. Entonces, esta puso la varianza, la estimación de la varianza de espacios verdes. Ya con esto no tiene que estimar esto. Y solo tiene que estimar 1, 2 y 3. 3 y la residual. Y me ahorré un grado de libertad. Entonces, este no está como varianza, sino como desvío estándar. Este que está acá es el desvío estándar de espacios verdes, y cuando tiene que poner acá espacios verdes, ya le pone un 1. Y todos los demás son cocientes. Por ejemplo, este, 2,37, es un cociente entre el desvío estándar del riachuelo sobre el de espacios verdes. Entonces, yo lo que sé es, a ver si está acá, no, 2,37 es igual a la estimación de la varianza del riachuelo sobre la de espacios verdes. Y la de espacios verdes, yo ya sé que vale esto, 0,5928. Por lo tanto, si quiero estimar, saber cuánto vale la varianza del riachuelo, lo que tengo que hacer es pasar este para allá multiplicando. Entonces me queda la varianza del riachuelo por 2,37. Es más del doble la del riachuelo, perdón, esta es la de espacios verdes, por 2,37. Por lo tanto, la del riachuelo es 2,37 veces la de espacios verdes. ¿Se entendió? Si quieren reconstruir cada una de las varianzas por separado, si les interesa por algún motivo cada una de esas varianzas. Si no, estos coeficientes son interpretables. Obviamente la de espacios verdes es igual a la residual, lo definió así el modelo, así que esto me queda igual, pero la de barrios carenciados me dice que es un 50% más grande, es un 50% la varianza que encontré en espacios verdes. 50% mayor. Este es un 65% mayor y este es casi 2,3 veces mayor. Más del doble. ¿Estamos? ¿Dudas de Varident? ¿Consultas? Veamos, ¿qué logramos con esto? Estimando cada una de estas varianzas por separado. Lo que logro es lo siguiente. Recuerden, estos son los predichos que están acá. El predicho más chico es el que tiene la media más chica. Así que esto seguro es espacios verdes. Esto eran los barrios residenciales, barrios carenciados, y este es riachuelo. Como están acá. Espacios verdes es el que tiene la menor varianza de todas. Vuelvo para atrás. Fíjense que todos los coeficientes son mayores que 1. Si hubiese un ambiente con una varianza menor a la de espacios verdes, hubiese dado un coeficiente menor a 1. Si a mí me da un coeficiente de 0,5, quiere decir que ese ambiente tiene la mitad que espacios verdes. No hubo ninguno. Así que espacios verdes es el ambiente que tenía por casualidad, no los ordena así. Lo pone por orden de aparición. Entonces,
Cuando calculé los residuos, cuando el modelo calcula los residuos estandarizados, a los residuos de espacios verdes los va a dividir por un número chico, el número más chico que hay. Al dividirlo por un número chico no lo afecta mucho, y cada residuo queda en una posición bastante cercana a la que tenía antes. Pero los de Riachuelo los divide por un valor grande, un valor bastante grande. Es 2,3 veces mayor que el de espacios verdes. Entonces, al residuo, a los positivos los divido por un valor grande, los achico. Y los negativos, que eran muy lejanos en lo negativo, los divido por un valor grande, los subo. En definitiva, aplasté esto. Los comprimí. Comprimí más a los de Riachuelo, menos a los espacios verdes. En definitiva, logré que todo esto quede dentro de un rango de valores bastante interesante. Se ve bien con el tamaño de las cajas. Vean acá el tamaño de las cajas, donde está el 50% de los datos. Qué prolijito que quedó. Que logré entonces que mis residuos estandarizados sean homoceásticos. Y la segunda gran ventaja es que se resolvió también el tema de la normalidad. La normalidad me daba fea, el QQplot daba feo, pero en realidad no es porque los datos no sean normales, sino que lo estaba probando, el QQplot lo estaba probando contra una normal con una varianza común para todos. Y esa varianza común no era real. Así que lo estaba probando con una normal equivocada. Al ajustarlo, lo estamos probando contra una normal correcta. Y vemos que los datos se ajustan bien. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas, inquietudes? ¿Nada? Sí, una pregunta, perdón. ¿Podemos hacer no sé si se me escucha? Sí, sí. Ah, ¿podemos hacer el event del modelo una vez que ya lo ajustamos? Sí. Como para corroborar que quedó bien. Sí, sí, ok. perfecto. Tienen que guardar los predichos, no pueden ponerle event del modelo, creo que no, a ver, ahora no me acuerdo, si le piden al GLS con el weight, el event funciona, a ver, ¿alguien se acuerda? Si no, se los averiguo para la próxima. Nuestra ¿Corren práctica directamente no. el event del modelo o tienen que guardar los predichos y los residuos y hacen el event de los residuos? En nuestra práctica no pudimos usar Leven. Nos hizo hacer un Leven artesanal. Bueno, Había que está hacer bien. el LM. Claro. Perfecto. Sí, sí. El tema es así, entonces. Lo que tienen que hacer es, hacen el ANOVA, guardan los residuos estandarizados y prueban que los residuos estandarizados, los absolutos de los residuos estandarizados, no cambian entre los ambientes. Recuerden la prueba del Leven. La prueba del Leven es una ANOVA con los residuos absolutos. Repasen eso está en los supuestos de ANOVA. En la clase de supuestos de ANOVA está, en el video está cómo se calcula un Leven. Pero básicamente el Leven lo que hace es un ANOVA con los residuos absolutos. Entonces ustedes tienen que guardar los residuos estandarizados, pasarlos a valores absolutos y con eso hacer el ANOVA. Y ahí tienen que darle no significativo. Ok, perfecto. Esa es la alternativa de hacer. Gracias. Bien. Esta es la primera opción de modelado, de valident. Voy a subir, no, me pasé, acá, y veamos las otras. Creo que la siguiente que aparece ahí es la bar power. ¿Qué es la bar power? Acá lo que tengo es, los residuos tienen una distribución normal con media cero y una varianza, pero esa varianza va a estar ajustada por una potencia. Estoy multiplicando por algún valor. Y este valor va a depender de alguna covariable, X. Y esta covariable, que es el módulo de esa covariable, va a estar modulada, la relación entre esta variable y la varianza está modulada por este delta. Si yo acá estimo un valor muy grande de esto, el impacto de la covariable va a ser mucho más fuerte sobre la varianza.
Y si el delta me da chiquitito, muy chiquito, el impacto de esta variable va a ser mucho más suave sobre la varianza. Entonces, yo podría poner acá, por ejemplo, la edad de las ratas. Si tuviese la edad de las ratas, y podría decir que la edad de las ratas está afectando la varianza. Las ratas más jóvenes son homogéneas, porque no estuvieron tan expuestas, y las ratas más grandes son más heterogéneas, porque ahí hay ratas que estuvieron muy expuestas y ratas que en su vida estuvieron poco expuestas. Entonces podría ser un motivo. Yo podría poner la edad y decir, bueno, entonces si tengo que calcular el residuo de una rata muy grande, lo voy a multiplicar por un valor muy fuerte, muy grande. Y si quiero calcular el residuo por perdón, lo voy a dividir, de una rata chica, va a estar afectado menos. Bien, eso sí tienen covariables. En nuestro ejemplo no tenemos ninguna covariable extra continua. Esto va para variables continuas. Lo que vamos a hacer es acá poner los predichos del modelo. Si queremos modelar con bar power en una nova de un factor donde no tengo covariables cuantitativas, la única variable cuantitativa que tengo técnicamente son los predichos del modelo. Entonces, esa relación que veíamos entre los predichos y los residuos, quiere decir que si el predicho es chico, la varianza es chica, y el predicho es grande, la varianza es grande, la podemos resolver así, poniendo los predichos. Entonces, para un individuo que tiene un predicho chico, porque está en un grupo chico, va a estar afectado poco. Y si el individuo pertenece a un grupo que tiene un predicho grande, la varianza va a estar muy afectada. Así lo vamos a hacer. Entonces, vuelvo hacia la salida de R. Acá. Acá tengo la función bar power. Voy a pronosticar los cambios de plomo en su función del ambiente, pero el weight voy a poner bar power y no le voy a poner nada. Absolutamente nada. Ustedes dejan vacío ahí. Si tiene una covariable, la deberían poner ahí. Pero si no tienen, ponen vacío. Si está vacío, automáticamente el modelo sabe que la estructura de la función de varianza va a ser power o por una covariable. ¿Sí? Vamos a multiplicar la varianza por una covariable. Ese es un bar power. Pero la fórmula, como yo no le dije nada, puso los fitted. Los fitted value son los ajustados por el modelo. Es otra forma, en estos modelos es un sinónimo a los predichos. Así que ya el modelo sabe que tiene que ajustar en función de los predichos. ¿Cómo ajusta? Acá está la función bar power. ¿Se acuerdan lo que estaba en lo que yo les mostré? Sigma cuadrado multiplicado por la covariable 2 por lambda. Esto es de delta, este es un estimador de delta. Entonces, la estimación de la varianza la voy a multiplicar por la covariable elevado a la 2 por la estimación del delta. Bien, acá tengo power. Este que aparece acá como power es la estimación de este delta de acá. Y acá abajo aparece la varianza residual. Entonces, si yo quiero ajustar a un individuo, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Calculo su residuo, el común, y va a ir dividido por 0,136, este valor de acá, elevado al cuadrado, el predicho, que es este valor de acá, su predicción, el predicho de ese grupo, elevado a la 2 por 1,53, que es este número de acá. ¿Esto qué hace? Si el predicho es grande, este valor va a ser grande, esto va a estar muy afectado, va a estar aplastado. Y si el predicho es chico, estamos en un grupo que se predice un valor chico, por ejemplo en espacios verdes, tiene predicciones bajas para espacios verdes, la media de espacios verdes es baja. Sus residuos van a estar poco afectados. No aplasto tanto. ¿Se entiende? Conclusión, lo que logro es un efecto muy parecido al anterior.
a espacios verdes que tenían predichos chicos, acá se ve bien claro, los predichos son bien chicos, los afecté poco. Y el riachuelo, que tiene predichos grandes, los afecté mucho, los aplasté. En definitiva, me generaron todos horizontales. Fíjense de vuelta acá las cajas. Todas prolijitas. ¿Estamos? Perdón, aprovecho para preguntar, Sí. como no me queda claro qué es la covariable. Una covariable es una variable extra que tengas en el modelo, que no esté en tu ANOVA, por ejemplo. Yo sé la edad de las ratas, y creo que la edad de las ratas genera heteroceasticidad. No vimos ningún caso de eso, ¿sí? Eso está pensado para traer variables extras. Entonces, acá va una variable continua. Cuando hablamos de covariable, es una variable continua. Acá puede ir una variable que esté en tu modelo o variables que no estén en tu modelo. Pero básicamente tiene una variable continua acá. La única variable continua que tenemos es el predicho. El predicho es una variable continua, de hecho acá lo ven. ¿Ven que es una variable que es continua? Estos son los predichos. Que es la media de cada grupo. Acá está la cantidad de plomo promedio para espacios verdes, la de los barrios y la de riachuelo. Esa es la O que sea estamos usando para modelar. ¿Cómo? O sea, nosotros nunca no vimos un ejemplo con covariable. Esta es la covariable. No tenemos ningún ejemplo con covariables externas. Claro, usamos el predicho. Ok, Siempre usamos el predicho. dale. Pero les aclaro eso. Está pensado para que puedan modelar las varianzas con cosas externas. No lo vemos en el curso, ¿sí? No los complicamos. Con esto se suele resolver la gran mayoría. Es raro, es difícil de andar pensando, estoy modelando la cantidad de plomo en función del ambiente, pero la edad de las ratas afecta a la varianza, pero no afecta a la media. O sea, nada, son hipótesis más complejas y hay que sustentarlas. Entonces, en general, poniendo los predichos, se resuelve la mayoría de los problemas. Bien, la misma historia con bar power. Subo un poquito, perdón, acá. Esta es bar power, perdón. Varexp, que es la otra función para variables continuas, la variable continua covariable está ahí. Esta variable continua, entonces, ¿cómo está afectando a la varianza? E a la 2 por delta por la x. Por lo tanto, la x está en un exponente. El efecto es mucho mayor que cuando está acá en una potencia. Entonces, el varexp suele funcionar mejor cuando la relación entre la media y la varianza es muy fuerte. Pero de vuelta está el delta acá. Por lo tanto, yo puedo tener una exponencial con un delta chico y voy a lograr algo bastante parecido a lo que lograría con una potencia con un delta grande. Ahí está el delta, va a suavizar la exponencial o puede agrandar la potencia. Entonces, en general, los dos métodos funcionan bien. Hay a veces mejor uno que otro. ¿Estamos? Bien. Esto era bar power. Acá había unas aclaraciones cuándo usar uno, cuándo usar otro. No me voy a detener, después miren en el video. Lo que quiero es esto. El modelo 2 era sin modelar la varianza. Este lo descartamos, los residuos eran malos. Pero el modelo 3 con Varident, el modelo 4 con bar power y el 5 que no les mostré con varexp, todos tienen buenos supuestos. Buenos residuos. Los supuestos parecen funcionar bien. Entonces hay que elegir uno. ¿Cómo elegimos? Vamos a usar el criterio de información que es el A y C. Podemos usar el A y C o el B y C. En general nos estamos concentrando más en el A y C. Después repasen el video, pero básicamente el A y C lo que hace es una medida del ajuste, la verosimilitud, qué tan verosímil es el modelo, su logaritmo, entre una combinación entre la verosimilitud del modelo y la complejidad que tiene. Voy a penalizar la complejidad. P es la cantidad de parámetros que tiene el modelo. Entonces un modelo simple es el que tiene pocos parámetros. Ese va a estar poco penalizado.
Y un modelo complejo, es decir, con muchos parámetros, va a estar muy penalizado. Tanto el A y C como el B y C combinan esas dos cosas. Verosimilitud y complejidad. El mejor modelo, ¿cuál va a ser? El más verosímil con la menor cantidad de parámetros posibles. Ese es el que van a elegir. Acá hay una explicación de por qué, pero después repásenla, pero básicamente tienen que buscar el A y C o el B y C menor, el más chiquitito. Piénselo como pérdida de información. Es el que menos información perdió. Ustedes quieren A y C y B y C más chicos posibles. Por eso, cuando penalizan, suman. La penalización hace crecer el A y C, entonces es menos elegible. Bueno, acá decíamos, B y C penalizan más que A y C. Entonces, tengo mis 4 modelos, le pido la función A y C y nombro todos los modelos. El 2 ni siquiera debería ir en la lista, ¿sí? Lo tachamos, porque el 2 era sin modelar varianza, los residuos son malos. Ahí deberían ir solo los buenos modelos. Y entre estos, lo que encontramos es que el modelo 3, 4 y 5, que son los 3 buenos, acá están los A y C. No hay grandes diferencias, 4.16, 4.12, 4.13. El más chico de todos es 4.12. Y vamos a elegir ese. Fíjense que es hiper sutil la diferencia entre el 4 y el 5. 4.12 con 9, 4.13 con 3, 4. ¿Sí? Es muy poca la diferencia. Medio punto. Estos dos modelos son equivalentes. Y donde se dispara un poco, pero un poco, tampoco es tanto, es 4.16. Se va para arriba, que es el Varident. ¿Y el Varident por qué se va para arriba? Porque sube mucho los grados de libertad, está estimando más parámetros. Tiene que estimar 2 parámetros más, extras, para modelar la varianza, porque tiene que estimar el residual, que todos lo tienen que estimar, y 3 de los ambientes, cantidad de ambientes menos 1. En cambio, los otros estiman el residual y el delta, un solo parámetro extra. Eso hace que este tenga 2 grados de libertad más. Es más caro. Y eso es lo que está penalizando. Por eso sube 4. Si miran, la verosimilitud debe ser prácticamente la misma, pero este sube como 4 unidades porque está haciendo 2 veces la cantidad de parámetros extra. Entonces, nada, eligen este. Y una vez que seleccionaron ese, después les queda la nova general. Ahí sí, miran la F, hacen contrastes, comparan las medias de los distintos ambientes, quién difiere de quién, y hacen la conclusión como una nova clásico. Lo que se ve es que, por ejemplo, con el IMINS, cuando estiman, acuérdense, acá le da la media, la cantidad de plomo promedio en barrios carenciados es 3,4, pero fíjense que el error estándar es 0,14. En espacios verdes el error estándar es 0,09. En el Riachuelo es 0,18. Ojo que acá ese error estándar está ponderado por la cantidad de datos. Por eso el Riachuelo no se disparó. Porque tiene más datos Riachuelo. Y lo mismo pasa acá. Ven que esto ya no es homocedástico. Va cambiando. Y no está dependiendo solamente del tamaño de la muestra. Y acá también se ve, cuando se comparan los tratamientos, cada uno tiene un error distinto. En uno homocedástico, todos esos eran iguales. Pero nada, eso queda ahí. Y lo otro que queda, que no hay ningún problema, es que cuando estiman las medias de cada lugar, que tengan barritas distintas, no es un problema. Que esta tenga una barrita chica y esta una barrita grande, eso había que esconderlo antes. Antes, cuando nos pasaba eso, era un problema. Ahora no. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas de esto? ¿Qué más? ¿Qué inquietudes tienen? Yo tengo una consulta cuando vemos los valores del A y C. A mí me pasó que en un ejercicio eh, agregué el modelo, o sea, sin modelar, digamos, Sí. y me dio un valor más bajo que algunos de los que había modelado. Bien. ¿Y eso qué significaría? ¿Y se cumplían los supuestos
del sin modelar? No, no se cumplían. Entonces se descarta. Se descarta ok. Sí, porque acá lo que te pasa es que el sin modelar, fíjense que el sin modelar tiene 5 parámetros que estimar. Entonces, está menos penalizado porque es el modelo más simple sin modelar. Pero la verosimilitud sube un poquito, pero te está penalizando y el A y C te da menor. Pero recuerden, A y C no prueba supuestos. El A y C no se fija en los supuestos. Los supuestos los tienen que mirar ustedes. Entonces, primero hacen la lista de todos los modelos que cumplen supuestos. Y dentro de ese grupo eligen por A y C. No incluyan en la lista modelos que no cumplen los supuestos. Porque les puede pasar esto. Ustedes ahí por A y C elegirían el que no modelan, pero si tienen supuestos malos, no. Residuos malos, ¿no? Y yo tenía anotado en la práctica que se agregaría solo en el caso de que, por ejemplo, eh, viendo la homoscedasticidad, el gráfico uno lo ve como heterogéneo, con las varianzas heterogéneas, pero el Leven te da Exacto. por arriba del alfa. En ese caso sí lo hay que agregarlo. Sí. Si ustedes ven, sospechan gráficamente, pero el Leven no se los confirma y tienen dudas sobre la prueba. Recuerden que el Leven no demuestra que son homogéneas las varianzas. Ustedes lo que hicieron fue, no vi diferencias entre ellas, pero no quiere decir que son iguales. Entonces a veces el Leven, si tienen pocos datos, sobre todo no rechaza algo, y a ustedes le quedan ciertas dudas. Bueno, lo que hacen es modelan las varianzas, y ahí sí hacen el modelo sin modelar varianzas, los modelos que modelaron varianza, y ahí comparan por ahí. Y se fijan si modelar la varianza aporta suficiente verosimilitud al modelo como para justificar que se queden a pesar de la penalización. Y si es así, eligen modelar la varianza a pesar de que el evento le dio no significativo. Pero en general lo que les va a pasar es que, que modelar la varianza tiene un costo y va a ser penalizado. Gracias. Y otros métodos analíticos de comparación, tener información sin tener que modelar las varianzas. A ver, sí, sin modelar varianzas, a ver, si estamos en una variable con distribución normal, a ver, lo que está preguntando, perdón, porque después en el video no se ve. Lo que están preguntando es si hay otra forma, otro método analítico de comparar medias sin modelar la varianza, cuando tengo heterogeneidad de varianza. Hay unos contrastes que se usaban antes, que son contrastes que son robustos ante la falta de homogeneidad de varianzas. Uno no mira la ANOVA, pero hace los contrastes y esos contrastes en teoría sí. Pero nada, ahora, con estos modelados, si la distribución es normal, esto es lo mejor. O sea, no tiene mucho sentido evitar esto. Es el mejor camino. Así que, si tiene una variable con distribución normal, yo me quedaría por acá. Existe otra aproximación que también se usaba, que es una estadística no paramétrica, pero la estadística no paramétrica se la mal usaba cuando los modelos no eran homocedásticos, pero también tiene un cierto supuesto sobre la homogeneidad de las varianzas. Así que no, o sea, si el problema es heteroscedasticidad, es esta la forma de analizarlo. Si la distribución es normal. Quizás lo que tengas es una variable que no era normal, era binomial, y lo que tenés es una heteroscedasticidad debido a que en la binomial la media y la varianza están asociadas. Y ahí lo que haces es cambiar de distribución. Y vas a los modelos generalizados. Que cambias de distribución a Poisson binomial. Pero si la variable era normal, vayan por este lado. Esto es lo mejor, la verdad. Es lo mejorcito que hay. ¿Qué más? ¿Dudas, consultas de esto? Nada más. ¿De algún otro tema que quieran que charlemos? Si no, ya van a ser las 3. Si quieren, 5 minutos, preparo lo que la charla. Les comento un poquito lo que les quería contar hoy, un poquito de estadística bayesiana, pero así, muy, muy por arriba. Algo de lo que estamos haciendo nosotros, y después cortamos y seguimos con consultas. ¿Les parece? Hacemos 5 minutos a las 3, arrancamos con esto mientras yo voy preparando esto. Perfecto, voy a poner pausa. Ahí está. Bien.
A ver, rápidamente, repito el concepto. Voy a dar así como una charla muy, muy superficial de lo que es el teorema de Bayes, la estadística bayesiana, tratando de explicar en forma intuitiva cosas que no son tan fáciles en algunos casos de explicar. Eso van a quedar como cajitas negras ahí. Y después les voy a mostrar una aplicación que hacemos nosotros, donde utilizamos esto y por qué trabajamos con esto. Básicamente, ¿qué vimos en el curso? El teorema de Bayes, después repasen la diapo, pero básicamente nos servía para el cálculo de probabilidades que están condicionadas. Es decir, conocer la probabilidad del suceso A, pero dado que ya ocurrió un suceso B. ¿Cómo se altera la probabilidad de A cuando tengo una nueva información en el sistema donde me dicen ocurrió B? Entonces, ¿eso cómo lo veíamos? ¿Qué era? Lo resolvíamos como la probabilidad de B intersección A, o sea, la intersección de ambos, dividido el que condiciona. La probabilidad de la intersección dividido el que condiciona. Y esto, medio que lo dejamos al pasar, pero básicamente ahora lo voy a desarrollar un poquito más. Básicamente, ¿qué es? La probabilidad de intersección, recuerden, probabilidad de A intersección B, lo podemos ver de dos formas, como la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B, pero ojo que ocurrió A, o lo puedo plantear al revés, la de B por la probabilidad de que ocurra A, pero ojo que ocurrió B. En las dos formas. Bien, acá, esta es la que está puesto acá, esta intersección está separada con esta fórmula. Entonces, esta es la intersección, y lo que está abajo es la probabilidad de B. La probabilidad de B, que sería la de este cuadrado, deberíamos conocer cada una de estas zonas. Deberíamos conocer esta, que sería la probabilidad de A2 por la probabilidad de B dado A2, más la de A3, la de A4 y la de A1, obviamente. Así que esto debería ser la suma de cada uno de estos cuadraditos, que son 4 intersecciones, que acá de vuelta están desagregadas con esta forma. Para la materia, con esto nos alcanza. Nosotros trabajamos con esto. Entonces, si nos daban una intersección y nos pedían una condicional, usábamos esto. Si nos daban una condicional, queríamos usar la intersección, con un marginal lo sacábamos. Bien. ¿Cómo se usa para hacer estadística el teorema este de Bayes? Esa es la formulita que está planteada ahí. Es la que acabo de mostrarles. Y básicamente aparece en los libros como esto. Es esto que está acá. La probabilidad que ocurra A dado que ocurrió B es la intersección, expresada así, B dado A, por la probabilidad de A, es esto de acá arriba, dividida la probabilidad de B. Esto no está desagregado, por ahora está así. Entonces, básicamente esto nos permite combinar, si yo tengo la probabilidad que ocurra A, si tengo la probabilidad que ocurra B dado que ocurrió A, puedo, con esta expresión, calcular la probabilidad de que ocurra A dado B. Entonces, en los libros aparecen ejemplos como, si yo tengo una enfermedad, tengo una probabilidad de que aparezca un síntoma. Entonces, me permite ver, si una persona tiene ese síntoma y no sé si está enferma o no, qué tan probable es que esté enferma. ¿Sí? Si yo logro saber, asociar una probabilidad de que aparezca un síntoma dado una enfermedad, sé que la persona está enferma, qué tan probable es que tenga el síntoma. Después puedo dar a una persona que no sé si está enferma o no, y una vez que aparece el síntoma, saber qué tan probable es que esté enferma. Eso es muy, muy conveniente en términos de estimar cosas y factores de riesgo, de protección y demás. Esta característica de poder dar vuelta las condicionales resulta de sumo interés en esto. Uy, yo no sé si a ustedes les tapa mi cámara. Pero básicamente lo que nos dice esto es lo siguiente. Pensémoslo así. Tengo una hipótesis cualquiera, que tiene una determinada probabilidad de ser cierta. Una hipótesis nula o una alternativa, una hipótesis.
tiene una determinada probabilidad de ser cierta antes. Aparece un nuevo suceso. Ese nuevo suceso, ¿qué son? Una muestra. Consigo una muestra, tengo datos. Entonces, yo lo que quiero saber ahora es qué tan probable es esa hipótesis dado este set de datos. ¿Los datos cambiaron el conocimiento que tengo sobre esa hipótesis? Entonces, esto es muy interesante, porque a mí me interesaría saber esta probabilidad, la probabilidad de que esa hipótesis tenga, qué tan probable es esa hipótesis dado este set de datos. Entonces, lo que necesito saber es, por un lado, qué tan probables son los datos, qué tan probables son esos datos, dada la hipótesis que tengo, multiplicado por una probabilidad de la hipótesis que tengo antes de tener los datos, es el conocimiento previo que tengo del sistema antes de tomar los datos, dividido por la probabilidad de los datos, la probabilidad de esa muestra. Y ahí está el punto más complicado de todos. A ver, vamos a verlo en términos de parámetros. Θ genérico de parámetros, ¿sí? Entonces, yo puedo preguntarme, ¿cuál es la probabilidad de tener un determinado parámetro, uno o varios, si es una prueba hipótesis para mu y solo hay una mu, ¿cuál es la probabilidad de obtener una mu de tanto, dado este set de datos, que mu sea de tanto, dado este set de datos? Esto sería la probabilidad a posteriori. Una vez que aparecieron los datos, ¿cuánto cambió mi conocimiento sobre esa hipótesis? ¿Qué tan creíble es ese parámetro después de haber tomado los datos? Eso se lo llama distribución a posteriori. A posteriori de los datos. Esta probabilidad de que esa hipótesis, de ese parámetro, perdón, va a estar dada por una distribución a priori. Este es el conocimiento antes de tomar los datos. ¿Sí? Es la probabilidad de A, pero antes de que ocurran los datos. Probabilidad de A dado B es después de que ocurrieron los datos. Por lo tanto, este es el conocimiento previo que tengo de mi sistema. Es lo que se llama distribución a priori. Esto que está acá, la probabilidad de los datos dado los parámetros, es la verosimilitud. Y en esto coincide la frecuentista y la bayesiana. En este punto coinciden ambas aproximaciones. Es la verosimilitud, en este caso, de los datos dado los parámetros. Si los parámetros fuesen así, así, ¿qué tan probable es obtener esa muestra? Es verosimilitud como veníamos viéndolo antes. Y después aparece el punto más álgido de esto, que es la probabilidad de los datos. Básicamente es esto que está acá, la probabilidad de B, que es la suma que debería yo poner, es esa suma de cuadraditos que tengo para la probabilidad de A bajo todos los niveles de B. Eso es bastante complejo de hacer, no importa, esta es la parte más abstracta y no pretendo que la entiendan, simplemente que sepan que es la parte más complicada que me alcanza, pero básicamente se hace una integral de la verosimilitud dado el conocimiento previo, esta previa que está ahí. A ver, quiero que vean esta aproximación. Las diferencias entre las aproximaciones bayesianas y frecuentistas. La frecuentista, que es lo que hicimos nosotros acá, todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros utilizamos para rechazar o no una hipótesis, se basa en los datos. Básicamente en la verosimilitud, en esto. Es como que a partir de la verosimilitud calculamos y estimamos los parámetros y tomamos decisiones. Calculamos el p-valor y tomamos decisiones de rechazar o no. Acá hay una primera diferencia. Para la estadística bayesiana, puedo poner información previa que tiene mi sistema y conocimiento previo de mi hipótesis. A ver, es como que yo estoy trabajando en un tema, sé un montón de esa variable con la que estoy estudiando, porque ya la estudié en un montón de condiciones, no la estudié en particular en estas condiciones, pero sé mucho sobre este proceso. Y, según la estadística frecuencista, toda la información que voy a usar es la de los datos, de esa muestra. Toda la información que yo sé de antes, a lo sumo, me ayuda a plantear la hipótesis, pero no puedo usar esa información
para generar, no puede intervenir la información previa en el resultado de mi estudio. En cambio, en la bayesiana el concepto es distinto, este es el conocimiento que tengo del mundo, es así. Vienen los datos lo deforman, el conocimiento nuevo es distinto que el anterior. La distribución a posteriori es distinta que la a priori, si los datos son informativos. Si los datos no aportan nada nuevo, la distribución a posteriori sigue siendo la anterior, la a priori. Entonces, la a priori y la a posteriori siguen siendo iguales. El conocimiento del mundo no se alteró por los datos no eran informativos. Eso es una gran ventaja y es un dolor de cabeza al momento de laburar. ¿Por qué? Porque hay que decirle al modelo el conocimiento previo que tengo del mundo, básicamente de los parámetros que estoy estudiando, y informarle eso es bastante complicado y es medio sensible el modelo ante qué información puse previa. A ver, hay distribuciones previas informativas y no informativas. Es decir, yo puedo decirle acá, la distribución a priori es, no tengo idea, no sé nada de esto, así que todo lo que va a generar la distribución a posteriori viene de los datos. Los datos aportan todo. La distribución a priori no es informativa, no le pongo nada ahí. Eso sería lo más parecido a un frecuentista. El frecuentista hace eso. El resultado final solo depende de los datos. Pero eso es ir en contra del principio bayesiano, de decir, usá la información que tenés previa. Entonces uno trata de poner previas más informativas, trata de poner un poco más de información ahí. El problema es que depende de qué información pongas ahí, va a cambiar bastante esto. Cambia mucho la distribución a posteriori en función de las previas que ponga. Entonces hay que hacer como análisis de sensibilidad. ¿Qué tan robustos son mis resultados en función de las previas que yo puse? Y hay que hacer todo un trabajo con las previas. Y ese trabajo se torna importante cuando tengo pocos datos. Si tengo muchos datos, son tan fuertes los datos que tengo, tan contundentes, que le ponga la previa que le ponga, el resultado no va a cambiar. Eso cuando tengo datos muy contundentes. Pero si tengo datos pobres, pocos datos, con previas muy informativas, voy a generar resultados, pero básicamente es lo que sé ahora del mundo es lo que sabía antes. Lo mismo. ¿Por qué? Porque tus datos no aportaron nada. ¿Se entiende la lógica? Es una lógica bastante interesante, distinta a la que venimos trabajando ahora, pero es conocimiento posterior que tengo del sistema, posterior a los datos. Y conocimiento previo. Entonces, en los modelos bayesianos, ustedes tienen que definir distribución a priori, ustedes tienen que darle datos para que calcule verosimilitud. Ahora vamos a ver qué se hace con esto, y el modelo les da la distribución a posteriori. Les dice cuáles son los parámetros, los valores de los parámetros, después de haber agregado datos a mi sistema. Esta es una de las principales diferencias, la existencia de la distribución a priori. La otra gran diferencia que hay es que para la estadística frecuentista yo tengo mu, que es la media de la población, y este mu es una constante. Y después tengo x raya, y x raya tiene una distribución de probabilidades. En general, si el teorema central del límite era normal, fue una media y un desvío. Un error estándar. Pero x raya tiene una distribución de probabilidades y mu no, porque mu es un parámetro, y el parámetro es fijo, constante. Hay una sola mu, y yo me trato de aproximar a esa mu a partir de la información de la muestra. Y lo que hago es ver si esa muestra rechaza el valor de mu. Básicamente lo que pongo es una hipótesis nula donde no hay ningún efecto, y veo si mi muestra, qué tanto me aleja de ese valor, a ver si me alejo tanto como para rechazarlo. Bien, acá no es así. Acá, esta distribución a posteriori, fíjense, dice distribución,
¿Por qué? Porque no voy a tener un valor del parámetro, voy a tener una distribución de probabilidades de ese parámetro. Hay una distribución de ese parámetro. Esto es claramente distinto. Entonces, yo no voy a decir que existe una única mu. Hay una distribución de probabilidades de mu, de los cuales hay un valor promedio con el cual yo me puedo quedar, pero en realidad la mu toma infinitos valores. Técnicamente no es que hay infinitos mu. Lo que hacen en estadística bayesiana es sumar la incertidumbre que tengo yo del parámetro. Al parámetro nunca me voy a aproximar al verdadero valor, sino que me voy a aproximar y voy a introducir ahí la incertidumbre que tengo de ese parámetro y voy a tener esto, una distribución a posteriori del parámetro. Esa es otra gran diferencia que se van a encontrar. Entonces, cada vez que vean un parámetro, no va a haber un valor del parámetro. No hay un sigma. Hay una distribución de sigmas. Sigma cuadrado. Obviamente, una distribución de sigma cuadrado, ya vimos que sigma suele ser asimétrica, suele tener esta forma, y cada beta cero, ustedes tienen que estimar un beta cero, no hay un beta cero para un parámetro beta cero, hay una distribución de beta cero. Eso hace otra complejidad en todo esto. Bien, por acá viene la mano. Hay que dar la información previa, está la verosimilitud de los datos, y después termino calculando la distribución a posteriori, cuánto es el mu. El punto complicadito es este, que yo tengo que tener la probabilidad de los datos. Es decir, tengo que tener qué tan probable es la muestra. ¿Qué tan probable es la muestra? No es simple, porque yo puedo saber qué tan probable es esta muestra dado este parámetro, que es lo que hacíamos. Si yo pongo una, ¿se acuerdan el de la germinación? Si pongo un 0,5, estos datos tienen tal probabilidad. Si pongo 0,8, tienen tal otro. Pero ahora, la probabilidad de los datos, ¿cuál es? ¿Cómo calculo una probabilidad si no tengo parámetros? Entonces, básicamente lo que se hace es algo bastante complejo, que sería como hacer la probabilidad de esta verosimilitud para todos los valores de parámetros posibles. Y se hace esta integral, que es un MOP. No importa, sepan que es algo complejo. Pero esta integral de acá, es lo que frenó a la estadística bayesiana durante años. La estadística bayesiana se generó casi a la par, y creo que un poco antes que la estadística frecuentista. Bayes murió, Bayes en realidad, uno le dice Bayes, pero es Bayes la forma de pronunciar. Ahora me fijo el año, pero el teorema este lo publicaron después de que murió, pocos años después. No fue él el que lo publicó, pero fueron hace muchísimo. Pero esto, que es bastante lógico de pensar, quedó estancado básicamente por esto. Cuando tiene un solo parámetro, esta integral se puede resolver. Pero ¿qué pasa si tienen muchos parámetros que estimar? Vean esto. Ustedes tienen un modelo donde hay 3 parámetros. No sé, el efecto, la ordenada al origen, una pendiente y una varianza. Una regresión lineal simple tiene 3 parámetros para estimar. 3 cosas tiene que estimar. Entonces, sería la probabilidad del conjunto de parámetros, dado los datos, va a ser igual a la probabilidad de los datos, dado el conjunto de parámetros, por el conocimiento previo que tengo de esos parámetros, que puede ser informativo o no, pero después me queda una triple integral de este choclo. Diferencial alfa, diferencial beta, diferencial p. Esto es inviable. Hacer esto, y esto estancó a la estadística bayesiana durante años. Y quedó la frecuentista a full, con todos los problemas de la frecuentista. Hoy no vamos a llegar a charlar, pero básicamente hay un mal uso del p-valor en general, y ahora están de vuelta, la Sociedad Americana de Estadística está volviendo a recomendar a que salgan del p-valor, salgan de esa estructura y se pasen a estadística bayesiana. Ya están, hasta la Sociedad Americana de Estadística ya está empezando a recomendar. Bueno, ¿cuándo cambió esto? En 1953 apareció un algoritmo que es el MCMC, cadenas de Markov y Monte Carlo, que es una alternativa para estimar la distribución a posteriori de alfa, beta y p, o sea, de cualquier combinación de parámetros. Es un algoritmo, se basa en cómputo. Se hacen simulaciones, básicamente lo que vamos haciendo es, arrancamos con una combinación de los 3 parámetros.
le pongo a alfa le pongo un 1, a beta le pongo un 0 y a p le pongo un 5. Cualquier combinación. Muevo esa combinación, cambia a otra combinación. Me fijo si es mejor, es más probable, la probabilidad actual la calculo, la del alfa de 1, 2, 3 y 5. Calculo esa probabilidad, dados los datos. O sea, sería esto. Me muevo, aleatoriamente cambio esa combinación. Esa es la nueva combinación candidata. Calculo la probabilidad. Y calculo este índice, este R, que es el cociente entre los dos. Nada, una de las grandes ventajas es que, como el data está acá y este está acá, todo este choclo lo puedo eliminar. Se asume una proporcionalidad y eso se va. Pero básicamente este método lo que hace es, me paro en un punto, que es una combinación de valores, me fijo su probabilidad, cambio a otra combinación, y si esa combinación es más verosímil, es más creíble, me quedo con eso. Y así me voy moviendo. Y genero un procedimiento, se los voy a compartir a riesgo de quemarles el cerebro. Voy a mostrarles una simulación. Esperen un segundito. Tengo acá. Esto es una simulación, después le paso la página. Pero básicamente, cadena de Markov, creo que en Mate 2 ven algo de cadena de Markov. Cadena de Markov son procesos que se dan por pasos, en donde el estado de ahora depende del paso anterior y va a afectar al paso siguiente, si voy yo yendo de a pasos. Ese es el cadena de Markov. Y Monte Carlo lo que hace es tirar puntos al azar, combinación de puntos al azar y revisar esto. El modelo es bueno, el punto es bueno, me lo quedo, ¿sí? Y me muevo a otro. Y básicamente es esto. Acá, esto que ustedes ven como un círculo, esto se puede cambiar, pero es una combinación de dos parámetros. Es como una campana de Gauss, pero en 3D, que sale hacia arriba. Y está dada por dos campanas de Gauss teóricas, que una está acá en el eje X y la otra está en el eje Y. En las dos hay una campana de Gauss. En el centro, esas dos campanas de Gauss generan este cono. Básicamente para que se entiendan. Si usted le pone una lámpara, ahí hay un cono que está ahí, una campana de Gauss. Si usted le pone una lámpara de arriba, eso genera una sombra acá. Y ustedes ven esta campana, que es la de un parámetro. Estos son los valores de un parámetro. Y en este eje Y, están los valores de otro parámetro. Y es como si la sombra le vinieran de este lado, perdón, la luz viene de este lado y generan esa sombra. Entonces, básicamente acá ustedes quieren estimar dos parámetros únicamente, uno está en el eje X, otro en el Y, y cada punto, un punto acá, es una combinación de ambos parámetros. Este toma este valor y otro valor del Y. Y básicamente, está hecho esta simulación para que esa combinación de parámetros debería darme en la parte azul, más oscura, porque es una distribución normal acá, una distribución normal acá, esa es la teórica, la que hay que estimar, y eso me genera esta campana acá, con tonos de azul. Bien, ¿qué es lo que va a hacer el modelo? A ver si lo puedo arrancar despacito. No, esperen, voy a resetear. Ahí arrancó. Hay una forma de frenar esto todavía. A ver. Ahí. El modelo arrancó con un punto. Arranca en un primer punto, al azar. El primer punto arranca al azar. Se fija qué tan probable son los datos dado esa combinación de parámetros. Es decir, si yo le pusiera este valor de parámetro, esta es la media y esta es la varianza, suponga. Si con esta media y esta varianza, ¿qué tan probable es obtener los datos que tuve? Una vez que estoy ahí, por azar, por un muestreo, por una técnica aleatoria, doy un paso en una dirección y en una distancia aleatorio. En este caso, de acá saltó a acá. En ese nuevo punto, vuelve a testear. ¿Qué tan probables son los datos si yo pusiera esta combinación de parámetros? Esta y esta. Si la segunda combinación es más probable que la primera, me quedo con la segunda. Si la segunda combinación es menos probable, anoto la primera. ¿Sí? Ahora la discusión es este o este. Si este es mejor, me quedo. Si es mejor el segundo, me cambio. Y voy anotando cada vez que elijo una, la anoto acá. Entonces, voy a arrancar y van a ver que esto va testeando. Si se pone verde, cambia. Si la flecha esta se pone verde, cambia acá.
Si se pone roja, se queda acá y vuelve a tirar otra flecha. Cada vez que llega un paso, tira otra flecha. Vean. Ahí se puso verde, ahí cambió acá. Encontró este es mejor, cambia este. Volvió a cambiar. Ahora se fue acá. Este es peor, me alejé. No lo anoto. Acá tampoco. Ahí encontró otro mejor y se quedó. Y mientras va registrando los valores con los que se queda y no los que descarta. Básicamente va testeando muchas combinaciones de parámetros y todas comparándola contra la anterior y va eligiendo o descartando. Y de esa forma, después de mucho tiempo, ahora lo voy a acelerar, esto empieza a testear. Los puntitos es donde testeó. Y cuanto más grises es porque más tiempo se quedó en ese puntito. Si esto lo acelero un montón, vean acá abajo cómo va quedándose la distribución y se va ajustando bastante bien a la distribución teórica que debería muestrear. ¿Ven acá? Si esto lo deja mucho tiempo, la densidad de puntos con los que se quedó están bastante bien en esa distribución. Ajustan bastante bien. Esto se lo deja correr un montón de veces y se llega a una distribución a posteriori. Voy a frenar. Entonces, fíjense que acá, donde los parámetros son poco creíbles, acá y acá, muy pocos datos que cayeron. Muy pocas veces eligió ese punto con respecto al otro que estaba viendo. Y acá, donde los parámetros son muy creíbles, la combinación de parámetros hace que los datos sean muy creíbles, lo eligió un montón de veces. A la larga, voy a tener en 3D hacia mí, un cono de valores creíbles. Y esa es la distribución conjunta de los dos parámetros. Pero si yo hago la sombra, la proyecto hacia abajo, tengo la distribución de uno de los parámetros, y si la proyecto hacia el costado, tengo la distribución del otro parámetro. Este es el random walk, uno de los métodos, es el random walk, que básicamente lo que dice el profe que siempre viene a dar los cursos de Bayesiano, dice, es como un borracho ciego caminando. Es borracho, no sabe para dónde va y encima es ciego. Así que da pasos a veces largos, a veces da pasos cortos, algunas veces a la derecha, otras veces a la izquierda. Y es lo que está haciendo esto. Bien, moraleja, ustedes meten a correr a esto con sus datos y le va a devolver la distribución a posteriori de todos los parámetros que le pidan. Acá yo le pedí 2, pero yo le podría pedir 5, 10. Obviamente, esto si pongo 5 serían 5 dimensiones, ¿sí? Es como una esfera esta en 5 dimensiones. No la podemos imaginar, pero se puede hacer. Y me termina devolviendo la distribución a posteriori de todos los parámetros que yo le pida. Si ustedes tienen suficientes datos y suficiente poder de cómputo, le pueden pedir cualquier cosa a esto. Básicamente esa es la gran ventaja de este método. Le pueden pedir que les estime el parámetro que se les ocurra y va a lograr tener buenas estimaciones. Y esto ya no tiene supuestos de distribución. Fíjense que yo le propuse esta, pero yo le podría haber puesto 2 parámetros que tengan formas rarísimas. Por ejemplo, esto. Este parámetro tiene una distribución muy ajustada por acá, y este parámetro tiene una función muy dispersa por acá, y ni siquiera ven que es normal, acá sube y baja, tienen formas raras. En vez de una campana de Gauss me queda esta banana que le ponen ellos en 3D. Y el modelo lo pongo a correr acá, y enseguida agarra y se queda con todos los puntos que están sobre la banana y descarta todos los que están por afuera, y en poco tiempo tengo la distribución a posteriori de los parámetros. Nada, esto es fantástico. Tiene un poder necesitan un buen poder de cómputo. Estoy con una compu i9 laburando. No sé si eso afectará mucho. Esto es una simulación igual y estamos haciendo pocos puntos. Esto se hace con miles de puntos. Y no sé con cuántos datos lo está corriendo, pero si usted le pone muchos datos y tiene que estimar muchos parámetros, el poder de cómputo necesario es altísimo. Pero el resultado es que les estima todo. Ahí en las simulaciones tienen para estimar cualquier forma rara, hasta parámetros que tengan esta forma. Uno que tenga una distribución bimodal en este parámetro, y este parámetro otra distribución bimodal, y generan estos círculos. Y el modelo los calcula. Es genial. Bien,
Eso es la gran ventaja del bayesiano. Es muy flexible y ustedes pueden desarrollar, pensar modelos muy complejos que ustedes tienen que dar la fórmula, tienen que darle cuál es el modelo, cuál es la relación que hay entre los parámetros, tienen que dar un modelo, pero este algoritmo les va a calcular, les va a hacer una buena distribución a posteriori de los parámetros. El otro punto acá, esperen que no estoy viendo el chat. No, itera sobre los mismos datos. A ver, ustedes le tienen que dar el set de datos a esto, y lo que dan son puntos iniciales de los parámetros. El primer punto sí se lo tienen que dar ustedes. Y el modelo empieza a iterar, pero siempre está probando, es en función de los datos que ustedes le dieron. Los datos que ustedes le dieron tienen, los parámetros que describen esos datos tienen esta forma azul, que es la verdadera, la que se ve el azul. Es la verdadera que representa bien a los datos. Ustedes le dan los datos y le dan una semilla de dónde tienen que arrancar. Las primeras estimaciones que hizo pueden ser medio erradas, porque hasta que encuentre los valores, se tope con una parte buena, está errada. Pero enseguida esto converge y empieza a andar siempre por los verdaderos valores que puede tomar el parámetro. Y van a ver que enseguida, rápidamente, se ajusta por acá. Ven que ahora está circulando mucho de este lado y llenó este lado. Pero ahora cae por acá y empieza a rellenar este lado. Empieza a probar que hay buenos valores por acá. Valores de parámetros, ¿sí? Si esto lo dejan correr, va a encontrar cualquier distribución de los parámetros. Esto es una simulación. Yo le doy la distribución real de los parámetros y le doy los datos extraídos de esa distribución y esto me lo encuentro. En la vida real, ustedes solo tienen los datos. Le dan los datos y este le va a decir cuál es la distribución de los parámetros que mejor se ajustan a esos datos. Depende del modelo que ustedes le hayan puesto. Bien. Entonces, moraleja. Otra cosa. Profe, Sí. perdón. Entonces, en la vida real sería como lo inverso a esto. Vos le das estos puntos aleatorios No. y te saca la No. distribución. A ver, vos le das los datos. Cada vez que hace estos puntos se fija qué tan probables son los datos dado ese punto. Estos son valores, cada punto es un valor, este punto de ahí es una combinación de los dos parámetros. El valor alto para el parámetro que está en la I y un valor intermedio alto para el valor de I. Alto y alto. Después prueba con uno bajo y bajo, intermedio, intermedio. Pero si prueba con intermedio en los dos, el modelo, los datos son poco verosímiles para esta combinación. Entonces vos le das un set de datos que fue generado en el proceso natural por los parámetros, ¿sí? Vos tomaste una muestra. Esa muestra viene de una población que tenía sus parámetros. Entonces, lo que va a hacer es, viendo esos datos, cuáles son las combinaciones de parámetros más verosímiles que tenés. Claro. Y te va a decir, esta es la distribución a posteriori del parámetro tal, y esta es la distribución a posteriori del parámetro tal. Estos son los dos parámetros, los valores, la distribución de probabilidades de los parámetros que mejor se ajustan a tus datos. Y eso es lo que te vas a quedar. Y vas a decir, mis datos tienen esto. Ahora les muestro un ejemplo para que no van a ver el algoritmo, pero van a mostrar un resultado. Y Sí. si es con tres parámetros, ¿qué tendrías? ¿Una nube tridimensional? Exacto. Y le vas sumando dimensiones por cantidad de parámetros. Solo podemos visualizar bien una de 2, a lo sumo una de 3, podríamos decir. Sería una esfera, que son combinaciones de 3, y va probando dentro de esa esfera y afuera, y se va quedando siempre dentro, y te va a dar la sombra de esa esfera, la tenés que mirar de arriba, de costado, y no sé, de la otra, como la mirás, para ver las sombras de esa esfera. Una esfera o una banana, o de la forma que sea, ¿no? Sí, eso es así. Este es un modelo simple con dos parámetros. Entonces, otra característica, ¿cómo entran las previas acá? Acá el punto este se está moviendo loco por cualquier lado y está probando por todos lados. Pero, supongan que ustedes saben que lo que tienen que estimar es una varianza, por ejemplo. El parámetro a estimar es una media, a ver si puedo anotar acá. Acá tienen una media que tiene una determinada distribución, lo que tienen que estimar es una media centrada en 0. Quieren ver el efecto de un tratamiento. Ustedes no saben si el tratamiento puede tener un efecto positivo o negativo, no tienen ni idea. Pero después tienen que estimar una varianza. Y la varianza, saben que es positiva. La varianza nunca va a ser negativa. Ustedes ya lo saben de entrada. Entonces le pueden decir al modelo,
che, no te muevas por los negativos de esta. O sea, esto le ponen un tope, y si acá está el 0, decís, muestrea por acá no muestres, está prohibido entrar ahí. Así le dan información de la previa. Le dicen, restringen por dónde tiene que caminar el borracho ciego. Eso es darle información de previa. Si ustedes no tienen ni idea, no tienen conocimiento previo, le dicen al borracho, camina por cualquier lado, busca por todos lados hasta donde encuentres puntos buenos. Si tienen información previa, le decís, ¿estás estimando una varianza? Camina solo sobre los positivos. Y si sabes que la varianza va a estar, y si tienen que estimar un beta 0. Beta 0, por ejemplo, es la cantidad de plomo que tienen las ratas al nacer, no sé, lo que sea. Y ustedes tienen alguna información de ese valor, que ese valor va a ser positivo y tal cosa, le pueden decir al borracho que no camine por los negativos, o que camine, no se pase de 10, porque nunca una rata sobrevive con más de 10. Entonces, como que pueden restringir por dónde tiene que caminar esto. Y ahí combinan información previa que tienen ustedes con la nueva que le dan los datos, y en conjunto generan la distribución a posteriori, que es esto que estamos viendo acá. No sé, estoy tratando de resumir algo re complejo, que hay cursos y cursos en 10-15 minutos. Pero creo que sintetiza más o menos la esencia de lo que es la estadística bayesiana. ¿Más dudas? A ver. Una aplicación de esto. ¿Esto se ve en Biome 2? No. No. Biome 2 sigue siendo frecuentista. Todo lo que se ve en la facultad es frecuentista. Lo que se está laburando, hay gente que ya está trabajando en bayesiano. Y nosotros justo ahora estábamos hablando con un profesor uruguayo, Pablo Inchausti, que va a venir a dar el curso de bayesiano en agosto, no, en octubre. Ahora en el segundo cuatrimestre va a dar el curso. Obviamente no se anoten, esperen, avancen con Biome 2, donde van a ver más conocimientos estadísticos, y después pueden, si quieren incursar en eso, incursionar en cómo estimar los parámetros de esta manera, pero después la interpretación, los modelos, es muy, muy parecida a la otra. Esto es la forma de estimar los parámetros. A ver, vamos a ver. Sí, es un delirio, pero es un algoritmo. Básicamente esto es la visualización de un algoritmo. Y el algoritmo, resolvió un montón de cosas. Les digo que resolvió un montón de cosas. Voy a volver a las diapos y les muestro algo de lo que estamos haciendo en algo, así como... Y les cuento rápidamente. Nosotros trabajamos en el que se llama el Grupo de Bioestadística Aplicada, el GBA, que está... A ver, perdón, un segundito. Les comparto la página y después así también la tienen. Esperen que vamos a compartir esto. Una recomendación, entren a las páginas de los departamentos de la facultad. Básicamente hay 3 departamentos, el de molecular, el de biodiversidad y el de ecología, genética y evolución. Esta es la página, EGE, Ecología, Genética y Evolución, FECENUBAR, es la página del departamento de ecología. Dentro de ese departamento, ustedes van a encontrar montones de grupos de investigación. Todos estos grupos de investigación trabajan en ecología o en genética. Hay varios de estos grupos. Dentro de acá, como yo estoy en este grupo, aparece el grupo de bioestadística aplicada, que es el nuestro. Este grupo, estoy yo, pero también hay gente del Instituto de Cálculo, de otros, es un grupo interdisciplinario. Acá tienen, si quieren después mirarlo, las líneas de investigación que hacemos, los integrantes, yo que estoy en el eje, pero hay gente que está en el Instituto de Cálculo, en el Instituto de Computación, en el Departamento de Computación. Tenemos miembros estables, después tenemos tesistas de licenciatura, de doctorado y demás que estamos trabajando con esto. En general lo que hacemos es trabajar con modelos biológicos que requieren estructuras complejas, estadísticas complejas. Ahora estamos muy abocados a lo que es salud, trabajando con el tema de malnutrición. En general con malnutrición tenemos un convenio con el Ministerio de Salud, entonces tenemos datos, estamos analizando datos de chicos que se atienden en el sistema público.
Entonces, tenemos datos antropométricos de esos chicos y podemos ver si hay malnutrición por defecto, o sea, déficit de crecimiento, o por exceso, sobrepeso u obesidad. Y estamos modelando eso en función de, hay una chica que está haciendo la estructura espaciotemporal, si hay una estructura espacial, que es algo de lo que les voy a mostrar ahora, si hay partes del país donde hay más desnutrición o menos, y si esa desnutrición, ese mapa, cambia en el tiempo. Y después se le ponen variables a esos modelos donde dice, y eso está asociado a pobreza, o a la altura, entonces, o a la baja productividad del suelo, o a factores ambientales y sociales. Bien, después hay otros chicos que, bueno, hay varias líneas de investigación ahí. Dentro de esas líneas les voy a mostrar así una cosa muy rapidita, que vuelvo al PowerPoint. Dentro de eso estamos analizando acá le traje los datos de a escala de departamento, estos son los departamentos que hay en el país, unos 500 y pico departamentos, y lo que está graficado acá es la proporción de chicos, varones, menores de 5 años, con obesidad. De la cantidad de chicos que se midieron en ese departamento, esto es 2019, antes de la pandemia, la cantidad de chicos que se midieron en ese momento, ¿cuántos presentan obesidad? Se hace todo un índice y con ese índice se estima si el chico presenta obesidad o no. Entonces acá tenemos proporciones que van de 0 a 42%. Hay algún departamento de acá que presenta que el 42% de los chicos que se atienden en el sistema público, por eso es un dato particular, no es cualquier chico, no son chicos elegidos al azar, son los que se atienden en el sistema público, que no tienen cobertura ni de obra social ni prepaga. Esto es lo que estamos viendo, el 42%, esto es un determinado año. Entonces, nos interesa modelar esto. En una primera medida, nos interesa saber cuánto cambia, cuál es la proporción promedio para la Argentina y cuánto cambia entre departamentos. El problema que encontramos acá es que acá hay una estructura espacial. Tenemos departamentos, este departamento, que está acá, tiene un vecino, que es este departamento que está acá. La prevalencia o la proporción de chicos que tengan problemas de obesidad en este departamento va a ser, quizás, va a estar, hay un principio en estadística espacial que dice que todos los sitios cercanos van a estar más relacionados que los sitios que están alejados. O sea, el vínculo que tienen estos dos departamentos es mucho mayor que el que tiene este departamento con este departamento, o con este departamento, que están alejados miles de kilómetros. Estos dos departamentos comparten la misma producción de suelo, en el suelo, no sé, son agrícolas, tienen la misma jurisdicción, o sea, están en la misma provincia, los mismos regímenes de lluvia, la misma situación socioeconómica del entorno, mientras que acá estoy en la puna catamarqueña a 3.000 metros de altura, con una legislatura distinta, con un gobierno diferente, provincial y demás. Eso hace que los sitios que sean cercanos van a ser más parecidos, menos independientes, que los sitios que están alejados. Por lo tanto, esa independencia que siempre hablamos, se cae. No son independientes los datos. En alguna medida de dependencia va a haber, y esa dependencia va a depender de si son vecinos o no. Entonces, cada vez que trabajen con datos espacialmente estructurados, tienen que modelar esa estructura espacial. Es decir, ¿hay algo que me diga que por la ubicación en donde están cambia la variable respuesta? ¿O son todos departamentos que se comportan independientes, aleatoriamente? ¿Influye el vecindario en el que están? ¿O cada uno se comporta loco y hace lo que quiere? Esa es la primera pregunta básica, la primera de todas. ¿Los departamentos son todos independientes o realmente pasa que hay vecindarios de departamentos? ¿Ven? Ustedes si miran acá hay como más verdes oscuros, por acá también, y después por acá no hay ni un verde oscuro. Entonces, estas parecen ser zonas menos propensas, esta zona más propensa, acá y acá. Entonces, la primera medida es, cuantifiquemos eso.
¿Qué tanta dependencia espacial hay? El problema que nos encontramos para hacer eso es la variable de respuesta. La variable de respuesta, acá, es una proporción, pero básicamente es el número de chicos con obesidad dividido el número total de chicos, varones, menores a 5 años. Básicamente lo que estoy contando es el número de positivos, de obesos, entre n observados. ¿Qué distribución creerían que sigue esta variable de respuesta que estoy viendo acá? Número de chicos con obesidad entre n chicos observados. ¿Qué me dicen? ¿Qué distribución es? No ¿Podría ser normal? Normal, ahí Fernando puso en el chat. Ahí están poniendo varios. No, normal debería ser continua. Esta variable es discreta. Tengo un individuo, 2 individuos, 3 individuos. Así que es discreta. No puede ser menor que 0. Y está acotada entre 0 y n. Esa es una binomial. Y en las variables con distribución binomial, la media está asociada a la varianza. Ya lo habíamos visto. La esperanza comparte en n por pi. Por lo tanto, esta i, que está acá, sigue una distribución binomial con un determinado pi y un determinado n. Este pi es la proporción de chicos, la probabilidad que un chico sea obeso, que es lo que nos interesa modelar, si esta pi cambia en el espacio. Entonces, si yo quiero, el problema de la estadística frecuentista, ¿cuál es? Estoy trabajando con una variable con distribución no normal. Me fui de los modelos generales. Me fui de Biome 1. Podría pasarme a Biome 2. En Biome 2 ven variables con distribución binomial. Pero, si a eso le quiero agregar una estructura espacial, se complica. Ahí es donde llego al límite de los modelos lineales generalizados. Cuando quiero poner una estructura espacial a una variable no normal. Y ahí es donde aparecen los bayesianos, al rescate. En bayesianos sí se puede hacer. Yo puedo estimar una estructura espacial en una variable no normal. Y encima, yo tengo este mapa que es del 2019, después puedo poner el mapa del 2020 y del 21, y puedo ver si esa estructura espacial cambió en el tiempo, es decir, una interacción espacio-temporal, en una variable no normal. ¿Eso en un frecuentista? Súper complejo. En un bayesiano se puede hacer. Así que, bayesianos. Por eso esto lo vamos a analizar con bayesianos. Bien, básicamente, rápido. Para poner la estructura espacial, lo que hacen estos modelos es decir, tengo este sitio y voy a definir vecindarios. Defino quiénes son vecinos. Entonces, el valor de ese sitio va a estar afectado por los vecinos. Quiero ver si eso ocurre. ¿Y a qué voy a llamar vecinos? Bueno, voy a llamar vecinos de primer orden a todos los que toquen el polígono. Estos son polígonos. Cualquier polígono que toque al polígono que estoy estudiando va a ser vecino. Los de primer orden, es el que toque, tiene que tocar sí o sí. Y después se pueden definir uno de segundo orden, que es el que toque al vecino. El de primer orden es el que me toque a mí, y después el que toque al que me está tocando es el de segundo orden. Quedó medio feo lo que dije, pero es así. Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar una matriz diciéndole a cada departamento es vecino, este departamento es vecino de este y no es vecino de este y este. Y uno genera una matriz de este estilo, donde están los 513 departamentos que hay en Argentina, acá están ordenados de 1 a 513, y digo, el departamento número 200, uno que está por ahí, no es vecino de nadie de por acá, ven que no aparece ningún puntito, y es vecino de todos estos. Y después, no es vecino de acá, aparece vecino de alguno de estos y demás. Obviamente aparece una línea diagonal porque cada departamento es vecino de sí mismo. Pero nada, tengo que darle esta matriz de vecindarios. Los que tienen puntitos negros son vecinos, esos van a influir en mi dato. Entonces, si un departamento tiene poca prevalencia de chicos con obesidad, pero está rodeado por sitios con mucha prevalencia de obesidad, no le va a creer al que tiene poco y le va a subir la predicción. Porque va a pensar de que
ese valor estuvo subestimado. Por el área que está, le debería tocar un valor más alto. Entonces le infla la prevalencia. Y por el contrario, si un sitio está con alta prevalencia, pero está rodeado de sitios donde hay baja prevalencia, le va a tirar hacia abajo la prevalencia. Y así va a calcular como una prevalencia con estructura espacial. Entonces, Profe, sí, pregunta. En este caso, ¿estás teniendo en cuenta que no todos los polígonos, sí, sí, tienen el mismo tamaño? sí, en la binomial lo puedo hacer. Es una binomial con n que va cambiando. Sí, no es constante el n. Ese es el n del número de chicos observados. Porque en cada polígono vi una cantidad distinta. Entonces, lo estoy haciendo en función de los chicos que se atendieron, no de la población total de chicos de ese departamento. Es la proporción de chicos de los que se atendieron, qué porcentaje son obesos. Y ahí preguntan en el chat, Ok. los sitios blancos son donde no hay datos. No hubo ningún chico, varones menores de 5 años, que se atendieran en ese periodo de tiempo. Sí, es eso. Esos no los puedo estimar. Bueno, básicamente, acá les muestro, no me voy a meter demasiado en historia, pero lo que tengo que hacer es el modelo. El modelo está acá. Voy a generar un objeto que se llama modelo obesidad. La función que voy a usar se llama inla. La función inla, nada, se los comento rápido para que lo estudien. Esa función, el MCMC, las cadenas de Markov y Monte Carlo, para este análisis espacial me explotaría mi computadora, estaría meses y me la explotaría. Esas cadenas que hicimos para la cantidad de parámetros que hay que hacer, bueno, quizás en este que es más simple lo podría hacer, pero nada, sería hiperdemandante. Esta función inla lo que hace es una aproximación hacia ese, es una aproximación mucho más barata, mucho más rápida computacionalmente, que genera resultados bastante creíbles. Así que es otra gran noticia cuando apareció INLA. Ahora todo el mundo está haciendo mapas con INLA. Nada, esta es la fórmula, la función, así como usaban LM o usaban GLS, acá hay que usar INLA. Acá va la fórmula, y la fórmula está escrita acá. Este es mi I, número de positivos, esta es la I, el número de positivos, y esta la voy a modelar en función de esto que está acá, el ID, ese ID es el departamento. Básicamente estoy diciendo, modelame la obesidad en función del departamento. Y me va a estimar una varianza entre los departamentos. Esto es una constante que hay que poner, pero todo este choclo que viene acá atrás es para decirle, ojo, que los departamentos tienen una estructura geográfica, tienen una estructura espacial. Este graph que está acá, yo tengo que ponerle el mapa. Esto que está acá es, ¿quiénes son vecinos de quién? Le tengo que decir, ojo que este es vecino de este, pero no es vecino de aquel, eso se lo tengo que dar. Y le voy a decir que use el modelo de Besac, York y el M, que no me acuerdo qué. Pero este es un modelo que me va a separar la estructura espacial de la estructura no espacial, de la aleatoria. Y solo para que vean, acá en este hiper, acá pongo las previas. Ahí pongo las priors. El conocimiento previo que tengo. Yo básicamente tengo que estimar dos varianzas. Dos varianzas. Una varianza que es la varianza entre departamentos, esa es la que calcularíamos si estos fueran bloques, por ejemplo, calcularíamos la varianza entre departamentos, pero este modelo la descompone en dos partes. La varianza con estructura espacial y la varianza sin estructura, es decir, como si todos los departamentos fueran independientes. Calcula las dos varianzas, descompone esas dos varianzas. Eso es lo que hace este método, el que está acá. Pero como tengo que estimar en definitiva dos varianzas, yo ya sé que las varianzas no siguen distribución normal. La varianza no va a seguir una distribución normal. Yo sé que la varianza va a estar acotada en 0 y va a seguir una distribución asimétrica positiva. Entonces, al borracho que va a recorrer, básicamente, la previa que le voy a dar, le voy a decir, no uses una normal. No busques en cualquier... En general, cuando uno quiere dar algo no informativo, decir, busca por cualquier lado. Acá le tengo que decir, no busques en los positivos, en los negativos. La forma de decirlo es con una función que se llama log gamma. Esta función log gamma tiene una forma similar a esta, similar a chi cuadrado.
con estos parámetros. Básicamente esto le está diciendo, busca con una distribución log gamma muy amplia, por cualquier lado de los positivos. Pero es simplemente para que entiendan que se puede setear por dónde tiene que ir a buscar. Nada, corren esto, corren la fórmula, el número de positivos solo le tiene que decir el n total, esto es lo que preguntaban recién, cuántos chicos se analizaron por departamento, y eso lo ajusto ahí, dónde están los datos, y le digo, la familia es binomial. Ahí le digo que la variable sigue una distribución binomial. Y simplemente la fórmula está puesta ahí arriba. Todo esto es la fórmula, que está todo este choclo acá. Corren ese modelo, no tarda tanto, y ahora les muestro los resultados, pero básicamente yo le puedo pedir una estimación del B0, es decir, la ordenada del origen. En este caso sería la prevalencia promedio de chicos para un departamento 0. Para un departamento 0 es un departamento que no tiene efecto de nada, es un departamento promedio. Y este es el número que me tira. Me dice que hay un 5% de chicos menores de 5 años en promedio para Argentina con obesidad. Pero, como sabemos, en el bayesiano me dio una distribución a posteriori de esto. Me tiró una distribución. La media de esa distribución es 0,05. Pero si yo hago el intervalo de 95% acá, de 0,95, este límite está entre 0,04, casi 48, y 0,052. Esto es parecido a un intervalo de confianza, en bayesiano se llama intervalo de credibilidad, pero me dice, el parámetro va a estar en algún punto de ahí. Y ahí sí puedo decir, la probabilidad del parámetro, con un 95% de probabilidad, el parámetro va a estar acá adentro. En bayesiano sí se puede decir. Nada, ahí tengo una estimación de la media de la prevalencia de la proporción de chicos con obesidad. Pero además, el modelo genera esto. Esta de acá es el desvío estándar para los departamentos con estructura espacial y sin estructura espacial. Y ID es independiente. Esto es considerando como si fueran independientes los departamentos, y esta que está acá es considerando la estructura espacial. Y básicamente estos son dos varianzas. Lo que me está diciendo, esta varianza, la de acá, fíjense que tiene una media más grande, y esta varianza de acá tiene una media más chica. Hay más varianza aleatoria, es decir, independiente, que varianza con estructura espacial. La interpretación es, ¿qué influye más en la obesidad de los chicos? ¿El departamento en sí, ese departamento, las características de ese, o la zona donde está emplazado ese departamento? La zona habla de la estructura espacial, que hay algo en la zona que no depende de ese sitio, sino de los vecinos, que me está afectando la obesidad. Bueno, eso es esto, este valor, que es menor, lo zonal, lo regional, es mucho menor, no es mucho menor, es menor que la idiosincrasia, algo puro de ese departamento. Ese departamento actuando como independiente. O sea, lo que me está diciendo que en la obesidad hay cuestiones que son puras del departamento, la mayoría, y otras que son de la zona donde estoy trabajando. Entonces yo tengo que hacer una campaña, o tengo que estudiar para fomentar el menor consumo de gaseosas, mayor actividad física y demás. Tengo que pensar que muchas cuestiones son muy locales, que son locales de ese sitio, que hay alguna cuestión en ese punto donde voy a hacer. Y después, a escala regional, me voy a poder enfocar en una parte, pero no en todo. La variabilidad que tengo, mucha se debe a cuestiones muy puntuales de eso. Y para cerrar, estos serían los mapas que genera. Acá los dividí en dos. Este es el mapa predicho por el modelo, donde ya hice esto que les dije. Si un sitio estaba con poca prevalencia, pero rodeado de sitios con mucha prevalencia, le sube y genera estos manchones. Este es el efecto espacial, donde empiezo a ver manchones zonales. Ven que acá se empiezan a ver manchones. La Patagonia,
Esta zona tiene todo un color más claro. Todo esto es menos, ¿sí? Acá hay colores menores. Empiezo a ver zonas. Este efecto espacial justamente me dice eso, ¿dónde hay zonas, grandes zonas? Y después el efecto aleatorio, el efecto propio, habla de las cosas puntuales de cada sitio. Cuando sumo los dos, el espacial más el propio, me hace esto, que ahí veo las dos cosas. Veo la Patagonia más oscura, pero después veo manchones que son de departamentos, que esos departamentos son los que tienen algún problema. Nada, perdón, una aclaración. Están en distintas escalas de verde. No lo hice a tiempo para que queden con la misma... hay que mirar las manchas, pero no los tonos. Sí, las manchas. Entonces, si están buscando estructura espacial, ven este gráfico. Si ven la predicción completa, este. Y si no, pueden hacer solo el aleatorio. Y ahí detectan los sitios que son locos, que algo les pasa a ese sitio que está fuera de contexto. Algo está pasando en ese departamento. Bueno, hasta acá. Esta es la idea. Esto está hecho con estadística bayesiana. Esto hay que hacer análisis de sensibilidad de las previas, hay que hacer varias tantas cosas, pero esto con estadística frecuencista no lo podíamos haber hecho. Y este es como el paso cero. Lo que estamos haciendo es, lo que está haciendo una chica que es la tesista, este es el mapa del 2019, tenemos varios de estos mapas, y lo que hacemos en el mismo modelo es ver si este mapa cambió en el tiempo, si estas manchas se movieron. Si la pandemia, por ejemplo, esto lo estamos haciendo pre-pandemia en realidad, pero estamos viendo si a lo largo de los años las manchas estas se van moviendo o si son estables, si son lugares donde son pobreza estructural que no cambia, a pesar de que cambien algunas condiciones. Eso es la estructura espacio-temporal. Y después a eso, lo que viene ahora es ponerle variables predictoras. Es decir, cuánto es por pobreza, cuánto es por el clima, cuánto es por la altura sobre el nivel del mar. O sea, es lo mismo ser pobre en un lugar alto con poco aire o en un lugar rico con buena productividad del suelo. Todo eso lo estamos viendo, sus consecuencias, en la tesis que está haciendo ella sobre la desnutrición. Acá yo le mostré la de obesidad. Pero bueno, esas son las cosas que estamos trabajando. Bien, ¿se entendió? Más o menos. Fue un hiper mega resumen, chicos. Bien, sí, la verdad que sí. Y hay mucha información, la verdad que hay mucha información para analizar. Y algo de lo que encontramos nosotros, que estamos viendo, es que hay muchas reparticiones del Estado que están juntando mucha información, muchísima información. Y después es difícil de analizar. Entonces lo que estamos tratando de hacer nosotros es analizar información que en general está subanalizada. Porque se hacen informes parciales, pero nadie hace modelos donde se integre todo. Esa es nuestra idea. Entonces estamos trabajando con grandes bases de datos, ahora en salud, pero no sé, en contaminación del riachuelo que tiene la Kumar, o en otras grandes bases de datos. Bien, listo entonces. Voy a dejar de compartir esto. Y dejo de grabar y seguimos charlando si quieren, ¿sí? Recuerden, nos queda una clase más, la próxima clase ya es presencial, que es la última, la del martes. Así que nos vemos el martes. Deja de grabar acá.